Nadie sabe exactamente de dónde vino. Algunos dicen que apareció una mañana en una sala de conferencias, vestido con un traje negro sin marcas, sin reloj, sin teléfono y con una mirada tan serena que incomodaba. Otros afirman haberlo visto antes, años atrás, vagando por bibliotecas antiguas, leyendo libros que ya nadie pedía. Unos pocos aseguran que lo conocieron en la ruina, en los días donde comía lo mismo por semanas y dormía sobre el suelo de una oficina abandonada. Pero todos coinciden en algo, no pensaba como nosotros. Mientras el mundo hablaba de inflación, deuda, crisis, desempleo y competencia, él hablaba de visión, energía, creación, frecuencia y propósito. Mientras la mayoría corría detrás del dinero como si fuera un dios, él caminaba, como si ya lo tuviera todo. Como si lo material no fuera más que el reflejo de algo que ya dominaba dentro de sí mismo. Lo llamaban el millonario lunar. No por su fortuna, aunque la tenía, sino porque su mente no parecía de este planeta. En este audiolibro no vas a escuchar consejos típicos. No te hablaré de presupuestos, recortes, hojas de Excel ni tasas de interés. Eso puedes buscarlo en cualquier rincón del Internet. Aquí vas a sumergirte en una historia, en una mentalidad, en una revolución interna. Porque si estás escuchando esto, probablemente ya te diste cuenta. Algo en el sistema está roto. Nos han enseñado desde niños a obedecer, a esperar turnos, a no destacar. A no soñar demasiado alto, a no hacer preguntas incómodas, a vivir dentro de márgenes estrechos. Nos dijeron que trabajar duro era suficiente. Que el sacrificio era el camino. Que la suerte algún día llegaría. Y si no, bueno, al menos habremos sido buenas personas. Pero ¿qué pasa cuando uno decide dejar de ser obediente? ¿Qué sucede cuando alguien deja de ver la vida como una carrera y comienza a verla como una obra de arte que debe diseñarse a propósito? Eso hizo él. Y eso estás a punto de hacer tú. Imagínate esto. Estás caminando por una ciudad caótica, moderna, apresurada. Todos van con prisa. Caras apagadas, cuerpos tensos, ojos sin luz. Y de pronto, ves a alguien caminando a otro ritmo. Tranquilo. En paz. Observando los árboles como si fueran oro. Viendo al cielo como si pudiera tocarlo. Mientras todos están atrapados en su día a día, él parece estar jugando un juego diferente. Eso es lo que pasa cuando entras en la frecuencia de quienes no pertenecen a este mundo. No porque sean extraterrestres, sino porque ya salieron mentalmente del planeta Tierra. Este audiolibro no es literal. No es ciencia ficción. Pero tampoco es lo que estás acostumbrado a escuchar. Aquí conocerás los secretos de una mentalidad rara, poderosa, imparable. La mentalidad de alguien que entendió que la riqueza no se crea con las manos, se crea con la mente. Y que, si controlas tus pensamientos, tu energía y tu visión, puedes transformar tu realidad de formas que la mayoría ni siquiera imagina. Quizás estés cansado. Cansado de trabajar y no ver resultados. Cansado de sentir que siempre estás al borde, pero nunca al centro. Cansado de que el dinero dicte lo que puedes hacer, dónde puedes vivir, con quién puedes estar, cómo puedes vestir y cuánto puedes soñar. Si es así, bienvenido. Porque este no es un audiolibro para cualquiera. Es para los que ya no quieren vivir como todos. El millonario que vino de la luna representa más que un personaje. Es un símbolo. Un espejo. Una semilla que puedes activar dentro de ti. Él no tenía ventajas. No nació rico. No heredó millones. No tuvo contactos. Pero lo que sí tuvo fue algo más valioso que todo eso. La decisión de pensar distinto. Cuando otros dudaban, él creía. Cuando otros temían, él avanzaba. Cuando otros buscaban seguridad, él buscaba expansión. Y cuando todos querían respuestas, él hacía preguntas. Su vida fue un experimento de conciencia. Una prueba viviente de que todo cambio externo comienza con una revolución interna. ¿Y tú, estás dispuesto a hacer esa revolución? ¿A convertirte en alguien que opera desde otro nivel? ¿A mirar al mundo sin miedo, sin límite, sin excusas? No necesitas más estudios.
No necesitas suerte. No necesitas aprobación. Solo necesitas romper el molde. Este es un viaje al interior de una mente superior. Una mente que no se conforma. Una mente que no suplica. Una mente que no pertenece a este mundo, pero que puede transformar el tuyo. A partir de este punto, cada capítulo será una llave. Una puerta hacia una forma nueva de ver el dinero, la vida, el propósito. Prepárate para cuestionarlo todo. Prepárate para entender cómo opera quien juega en otra liga. Prepárate para pensar, actuar y decidir como alguien que vino de la luna, pero eligió enseñarte desde la tierra. Tu transformación comienza ahora. Capítulo 1. La mente que rompió el sistema. No fue un momento exacto. No hubo una luz celestial ni una revelación mística que lo despertara de golpe. Fue un proceso, lento, incómodo, silencioso. Pero inevitable. El millonario lunar, antes de ser rico, antes de siquiera pensar en riqueza, fue exactamente igual que tú. Un ser humano ordinario, atrapado en un sistema diseñado para parecer normal, cuando en realidad es una jaula bien decorada. Durante años, creyó que el camino era claro: estudiar, obedecer, trabajar duro, escalar posiciones, y algún día, si la vida lo permitía, ser feliz. Pero ese día nunca llegaba. Cada ascenso venía acompañado de más responsabilidades. Cada aumento de sueldo se tragaba en nuevas deudas. Cada meta alcanzada solo abría el paso a una nueva ansiedad. ¿Y ahora qué? ¿Y si lo pierdo? ¿Y si no soy suficiente? Fue entonces cuando entendió algo: el sistema no está roto, fue diseñado así. La mayoría vive dentro de una estructura invisible que moldea cada pensamiento, cada decisión, cada reacción. Nos enseñan a obedecer desde pequeños. A pedir permiso para ir al baño, a levantar la mano para opinar, a no molestar con preguntas profundas. Se castiga al que cuestiona y se premia al que repite. Y ese mismo patrón se repite en la adultez. No cuestiones tu salario, agradécelo. No tomes riesgos, mejor quédate en lo seguro. No pienses en grande, suena arrogante. No sueñes demasiado, podrías decepcionarte. Ese fue el primer sistema que rompió, la prisión mental. Dejó de ver la realidad como algo fijo. Comenzó a preguntarse: ¿qué pasaría si todo esto que me enseñaron es una gran mentira? ¿Qué tal si el dinero no se gana con esfuerzo, sino con claridad? ¿Qué pasa si no estoy aquí para sobrevivir, sino para crear? Eso lo llevó a hacer algo que pocos se atreven: desconectarse. Durante semanas enteras, se encerró en una pequeña habitación, sin internet, sin televisión, sin redes sociales. Solo él, una libreta, y una pregunta: ¿quién soy si dejo de ser quien me enseñaron a ser? La respuesta no llegó de inmediato. Pero lo que empezó a ocurrir fue radical. Primero, se dio cuenta de cuántas creencias no eran suyas. La idea de que el dinero es malo. La idea de que trabajar es sufrir. La idea de que alguien como él no podía. Ninguna era suya. Todas eran heredadas. La mente que rompe el sistema es una mente que se vacía primero para poder llenarse de nuevo. Y eso fue lo que hizo. Eliminó distracciones. Eliminó personas que drenaban su energía. Eliminó compromisos que no nacían del alma. Y en ese espacio vacío, comenzó a aparecer una voz. Una muy distinta. Una voz que decía: tú no viniste a obedecer. Tú viniste a crear. Lo siguiente que hizo fue aún más radical: dejó de buscar respuestas afuera. No más gurús. No más cursos milagrosos. No más fórmulas ajenas. Comenzó a observar su propia vida como si fuera un experimento. ¿Qué pasa si dejo de trabajar por dinero y empiezo a trabajar por visión? ¿Qué pasa si todos los días me levanto no para cumplir una obligación, sino para construir un legado? ¿Qué pasa si, en lugar de quejarme, agradezco? ¿Qué pasa si, en lugar de esperar, actúo? Y cada respuesta que encontraba, lo alejaba más de lo normal. ¿Sabes cuál es el verdadero secreto? No se necesita $1.000.000 para sentirse libre. Lo que se necesita es una mente que ya no obedece el sistema.
Una mente que ya no se culpa. Que ya no se compara. Que ya no vive esperando aprobación. Cuando cambió su forma de pensar, el mundo entero comenzó a reconfigurarse. Las oportunidades llegaron sin perseguirlas. El dinero fluyó sin ansiedad. Las personas adecuadas aparecieron sin esfuerzo. Porque el sistema solo tiene poder sobre quienes piensan como esclavos. Y él ya no lo hacía. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable, el mundo lo llamó loco. Familiares preocupados. Amigos que se alejaron. Mentores que no entendieron. Pero él ya lo sabía. Todo aquel que rompe el sistema será primero ridiculizado, luego rechazado, y después, admirado. Y así fue. Primero lo ignoraron. Luego se burlaron. Y un día, comenzaron a preguntarle cómo lo hizo. Y no lo hizo por suerte. Lo hizo porque decidió pensar como si ya estuviera fuera del sistema. Como si ya hubiera ganado el juego. Como si no le debiera nada a nadie, ni siquiera a la lógica. Esa fue la clave, vivir desde la certeza interna, no desde la validación externa. Hoy, tú tienes esa misma posibilidad. Puedes seguir esperando el permiso del mundo. O puedes darte el tuyo propio. Puedes seguir adaptándote al sistema. O puedes romperlo. Y créeme, no necesitas pisar la luna para hacerlo. Solo necesitas cambiar el lugar desde donde piensas. Porque los verdaderos millonarios no tienen cuentas bancarias grandes. Tienen mentes que ya no caben en este planeta. Capítulo 2. Las reglas ocultas del dinero. Durante años le enseñaron que el dinero era un recurso limitado. Una cosa que se gana. Que se guarda. Que se teme. Una entidad lejana que se escapa de las manos como el agua, si no se tiene cuidado. Pero él no lo veía así. Para el millonario lunar, el dinero no era una cosa. Era una frecuencia. Una energía. Una consecuencia. Sí, escuchaste bien, el dinero es una consecuencia, no una meta. Y ese fue el primer gran cambio de paradigma que rompió por completo su relación con la riqueza. Mientras los demás estudiaban cómo ahorrar, él estudiaba cómo vibrar diferente. Mientras otros se obsesionaban con los números, él se obsesionaba con la identidad. Porque entendió algo que muy pocos comprenden. Tú no atraes lo que deseas, atraes lo que crees que mereces. Y eso cambia todo. Regla número 1, el dinero no sigue la lógica, sigue la energía. Él recordaba cuando trabajaba 12 horas al día por un salario miserable, haciendo todo como debía ser. Cumpliendo normas. Llenando planillas. Obedeciendo protocolos. Y un día, tras una conversación con un mentor que tampoco parecía humano, lo escuchó decir algo que lo sacudió. El dinero va donde hay certeza. No donde hay esfuerzo. ¿Certeza? ¿Cómo puede ser eso? Y empezó a observar. Veía personas sin títulos, sin experiencia, sin recursos, pero con una certeza brutal, ganando más que ejecutivos con maestrías. Veía artistas sin formación, vendiendo obras por miles. Emprendedores con ideas ridículas, creando imperios. Lo que todos tenían en común no era suerte. Era frecuencia. Vibraban alto. Transmitían poder. No pedían permiso. Fue entonces cuando entendió que el dinero no es racional. Es energético. Regla número 2. El dinero ama la expansión, no la contracción. La mayoría guarda, esconde, se encierra. No gastes en eso. Mejor no inviertas, es riesgoso. Guarda por si algo malo pasa. Esa mentalidad es como decirle al universo. No confío. No creo. No merezco. Y el universo responde, perfecto. Así será. El millonario lunar hizo lo contrario. Cada vez que tenía poco, daba más. Cada vez que sentía miedo, invertía más. Cada vez que dudaba, actuaba. Porque sabía que la expansión siempre vence al miedo. Y el dinero ama la expansión. Regla número 3. Tu conversación interna define tu cuenta bancaria. Observó a miles de personas repetir frases como: no tengo dinero.
no puedo permitírmelo. Eso no es para mí. Sin darse cuenta, estaban firmando contratos energéticos. Estaban afirmando, todos los días, su escasez. Y así, la reforzaban. Él decidió jamás volver a decir no tengo. En lugar de eso decía: estoy redirigiendo mis recursos. Eso llegará pronto. Estoy en camino de multiplicarlo. Porque entendió que las palabras crean realidades. Y quien habla como pobre, vive como pobre. Regla número 4. El dinero no es el objetivo. Es el mensajero. La mayoría persigue el dinero como si fuera el fin último. Pero para él, el dinero era una señal. Una forma que tiene la vida de mostrarte cuánto impacto estás generando. Si das poco al mundo, recibes poco. Si das más valor, más ideas, más transformación, el dinero simplemente llega como reflejo. Así comenzó a enfocarse en el impacto, no en el ingreso. Porque cuando das algo que transforma vidas, el universo te paga. Y bien. Regla número 5. El sistema financiero fue diseñado para que no lo entiendas. Sí. Tal como lo oyes. Los bancos, las instituciones, las grandes corporaciones, no tienen interés en que entiendas cómo funciona el dinero. Por eso te abruman con términos. Por eso te enseñan a endeudarte, pero no a invertir. A ahorrar en cuentas que se devalúan, pero no a generar activos. A trabajar 40 años, pero no a construir libertad en 5. El sistema no está roto. Está funcionando exactamente como fue planeado, para hacerte esclavo. Y romper con ese sistema no requiere dinero. Requiere educación financiera real. Y coraje. Regla número 6. El dinero llega a los que ya se comportan como ricos. No se trata de comprarte un auto caro cuando no puedes. Ni de aparentar. Se trata de adoptar los hábitos internos de un millonario, antes de que el dinero llegue. ¿Cómo toman decisiones los ricos? ¿En qué piensan al despertar? ¿Cómo hablan? ¿Qué consumen? ¿Qué priorizan? Él comenzó a actuar como si ya tuviera todo resuelto. Desde la tranquilidad, desde la abundancia, desde la certeza. Y, eventualmente, el dinero tuvo que alcanzarlo. Estas reglas no están en libros de texto. No están en las universidades. No las verás en los noticieros ni en TikTok. Están ocultas porque despiertan tu verdadero poder. Y un ser poderoso no se puede controlar. Por eso, al aprenderlas, no solo cambió su economía. Cambió su identidad. Pasó de ser uno más a convertirse en un creador consciente de realidad. ¿Y tú, sigues viendo el dinero como un enemigo? ¿Como una carga? ¿Como un problema? ¿O estás listo para verlo como una extensión de tu energía, y una herramienta para liberar tu vida? Porque si no rompes tus viejas reglas, estás obedeciendo las de alguien más. Capítulo 3. El mapa no terrenal del éxito. Hay dos tipos de personas en este mundo, los que viven reaccionando al día a día y los que operan desde un plano que los demás no pueden ver. El millonario lunar pertenecía a este segundo grupo. Mientras la mayoría se preocupa por sobrevivir el mes, él se preguntaba qué huella dejaría en el próximo siglo. Mientras otros hacían planes para pagar las cuentas, él diseñaba estrategias para liberar generaciones. Su visión no era humana, al menos no en el sentido convencional. Era tan amplia, tan clara y tan anticipada, que parecía no estar viviendo en el presente, sino moldeándolo desde el futuro. A eso él lo llamaba su mapa no terrenal del éxito. No era una lista de metas. No era una agenda repleta de tareas. Era una arquitectura mental. Una brújula interior que no dependía del entorno, del mercado, ni del ánimo. Era un código grabado en su mente y en su espíritu. Y lo más importante, cualquiera puede acceder a él. Pero para hacerlo, necesitas romper con 3 ilusiones fundamentales que te han enseñado sobre el éxito. Primera ilusión, que el éxito es externo. Desde pequeños nos enseñan que el éxito se mide con diplomas, cargos, casas, autos, validación social. Nos hacen creer que es algo que se alcanza allá afuera.
Pero el millonario lunar descubrió lo contrario: el éxito no se alcanza, se recuerda. Todos nacemos con un llamado. Una especie de software interno que ya sabe lo que vinimos a hacer. Pero ese llamado es silenciado por las exigencias del sistema. Nos adaptamos. Nos desconectamos. Y un día, cuando sentimos que algo falta, creemos que necesitamos más dinero, más cosas, más logros. Cuando en realidad lo que necesitamos es regresar a lo esencial. Él decía: el éxito no es llegar, es recordar quién eras antes de que te lo olvidaran. Por eso su mapa no empezaba con una meta financiera. Comenzaba con una pregunta: ¿qué harías si ya tuvieras todo? ¿Cómo vivirías si no tuvieras miedo? ¿Qué crearías si nadie pudiera juzgarte? A partir de ahí, comenzaba el diseño real. Segunda ilusión: que el éxito es lineal. La escuela te hace pensar que hay un camino ordenado: estudias, trabajas, subes escalones, te jubilas. Pero la vida real no es así. Es caótica, impredecible, emocional, desafiante. Y quienes más lejos llegan no son los que siguen el camino recto, sino los que se adaptan, los que bailan con la incertidumbre, los que transforman cada caída en una nueva versión de sí mismos. El millonario lunar no medía su progreso por logros visibles, sino por niveles de conciencia. Cada año se preguntaba: ¿estoy pensando como alguien más sabio que hace un año? ¿Estoy tomando decisiones con más calma, más claridad, más poder? Para él, el éxito era subir de frecuencia, no de estatus. Tercera ilusión: que el éxito es para unos pocos. Tal vez te han hecho creer que solo los afortunados, los genios o los herederos pueden vivir una vida extraordinaria. Pero eso es una mentira necesaria para que el sistema se sostenga. Si todos supieran que pueden diseñar su vida como una obra maestra, el mundo cambiaría. Y eso incomodaría a quienes viven del control. El millonario lunar no era diferente a ti. No tenía privilegios mágicos. Lo que sí tenía era una decisión inquebrantable: no vivir una vida prestada. Y esa decisión lo llevó a diseñar su mapa. Un mapa que incluía 5 pilares. Pilar 1: visión cuántica. Pensaba a 10, 20, incluso 50 años. No para predecir, sino para proyectar. Sabía que donde pusiera su intención con suficiente energía, el universo respondería. Así que visualizaba realidades completas con lujo de detalle. No como deseos, sino como hechos inevitables que solo estaban esperando ser alcanzados por su identidad. Pilar 2: identidad expandida. No se preguntaba qué quería tener, sino quién debía convertirse para merecerlo. Cambiaba sus pensamientos, su lenguaje, su postura, su entorno, su vibración. Sabía que no se trata de obtener más, sino de ser más. Pilar 3: propósito innegociable. Tenía una causa que lo impulsaba. No era el dinero. Era el legado. La transformación. El impacto. Sabía que los que sirven a algo más grande que ellos mismos se vuelven imparables. Porque mientras otros se cansan, ellos se encienden. Pilar 4: tiempo como aliado. No corría contra el reloj. Fluía con él. Eliminaba lo innecesario, lo urgente, lo superficial. Se enfocaba solo en actividades de alto impacto. Porque entendía que el tiempo no se gestiona, se honra. Pilar 5: desapego radical. No se aferraba a resultados. No necesitaba que las cosas pasaran como él quería. Solo necesitaba avanzar. Confiaba. Soltaba. Permitía. Y así, todo llegaba. Porque el que no necesita nada, lo recibe todo. Ese era su mapa. Y lo más extraordinario es que nunca estuvo escrito. Estaba en su forma de ser, de caminar, de decidir, de mirar. ¿Y tú? ¿Cuál es tu mapa? ¿Estás siguiendo un camino ajeno solo porque es seguro? ¿O estás dispuesto a diseñar uno propio, aunque nadie lo entienda al principio? Porque el éxito real no tiene forma establecida. Tiene intención, propósito y alma. Y aquellos que se atreven a caminar por rutas no marcadas, son los que algún día serán llamados locos, luego sabios, y finalmente, leyendas. Capítulo 4.
El vacío como punto de partida. A veces, para construir algo inmenso, primero hay que perderlo todo. No por castigo. No por mala suerte. Sino porque la verdadera transformación no ocurre cuando añadimos más a nuestra vida, sino cuando lo perdemos todo y nos vemos obligados a recordar quiénes somos sin ningún adorno. El millonario lunar no nació sabiendo. No siempre caminó con la seguridad de quien parece dominar la realidad. Hubo un tiempo en que estuvo completamente perdido. Un tiempo en que no tenía nada, ni dinero, ni motivación, ni dirección. Solo preguntas. Solo vacío. Pero fue precisamente ahí, en ese abismo silencioso, donde comenzó todo. El vacío, ese lugar que todos temen, fue su punto de partida. Todo comenzó tras una serie de fracasos que parecían no tener fin. Su negocio quebró. Las deudas lo acosaban. Las relaciones se rompieron. Su salud tambaleó. Y de un día para otro, lo que había construido se vino abajo como un castillo de arena bajo la marea. Durante semanas vivió con lo mínimo. Aislado. Callado. Mirando al techo cada noche, preguntándose por qué. Sintiendo una rabia sorda por no entender que había hecho mal. Había trabajado. Había sacrificado. Había obedecido cada regla. Pero todo se derrumbó. Hasta que un día, mientras caminaba sin rumbo por la ciudad, entró en una biblioteca. No buscando respuestas, sino buscando no pensar. Tomó un libro al azar. No recuerda el título, ni el autor. Pero sí recuerda una frase. Todo lo que no es real debe desaparecer, para que lo verdadero tenga espacio para surgir. Esa línea lo golpeó como un relámpago. Porque en ese momento entendió. No estaba siendo castigado. Estaba siendo limpiado. El universo no le estaba quitando la vida. Le estaba quitando lo que no le pertenecía. Lo que ya no le servía. Lo que estaba construyendo desde el miedo y no desde la verdad. Ese fue el primer momento de claridad dentro del caos. El vacío no era su enemigo. Era su maestro. A partir de ese momento, dejó de resistirse. Dejó de correr. Dejó de forzar. Y decidió entregarse al proceso. Empezó a hacer lo impensable, escuchar al silencio. Pasaba horas solo. Sin estímulos. Sin respuestas. Solo observando sus pensamientos, sus creencias, sus heridas. Cada día, un poco más profundo. Cada día, un poco más sincero. Y lo que encontró allí, en ese abismo, no fue destrucción. Fue poder. Un poder que había estado tapado por la prisa, el ego, las expectativas. El vacío le mostró quién era cuando ya no tenía nada que defender. Fue entonces cuando comprendió algo que cambió todo. Para volverte invencible, primero tienes que aprender a estar solo con tu verdad. La mayoría de las personas nunca lo hace. Saltan de relación en relación. De trabajo en trabajo. De distracción en distracción. Huyen del vacío porque les aterra enfrentarse a sí mismos. Pero lo que no saben es que ese vacío es la puerta hacia la libertad. Ahí no hay máscaras. Ahí no hay necesidad de aparentar. Ahí estás tú, y solo tú. Y es ahí donde empieza el verdadero poder. Desde ese punto, el millonario lunar empezó a reconstruirse. No desde el ego. No desde la necesidad. Sino desde la verdad. Lo primero que hizo fue escribir, cada mañana, una sola frase. ¿Qué es lo más verdadero en mí hoy? Y luego actuaba desde ahí. A veces era dolor. A veces era claridad. A veces era solo el deseo de respirar. Pero lo que fuera, lo honraba. Ese fue el inicio de una vida sin máscaras. Y algo curioso ocurrió. Mientras más abrazaba su vacío, más aparecía la abundancia. Mientras más soltaba el control, más fluía el dinero. Mientras más dejaba ir, más llegaba. Porque el universo no premia a los que lo fuerzan. Premia a los que confían. El vacío, al final, no era una pérdida. Era un renacimiento. Era el espacio sagrado donde el viejo yo debía morir. Para que uno nuevo pudiera nacer.
Y ese nuevo ser, el que emergió de las cenizas, ya no buscaba llenar huecos con logros ni con cosas. Porque había estado en la nada y había encontrado ahí su verdad. Ese fue su punto de partida real. No el día que ganó su primer millón. No el día que dio una conferencia o vendió su empresa. Fue ese día, en una habitación vacía, mirando al techo, sin nada que ofrecer al mundo, más que su presencia despierta. Desde ahí, comenzó a construir. Y lo que construyó ya no podía derrumbarse. Porque estaba fundado no en lo visible, sino en lo eterno. Tú también tienes acceso a ese punto. Puedes llamarlo crisis, quiebre, pérdida. Pero en realidad es solo una puerta. Una invitación brutal y hermosa a soltarlo todo, para encontrarte. No le temas. No corras. Atraviesa ese umbral. Quédate un poco más en el silencio. Hazte las preguntas que siempre evitaste. Y escucha las respuestas que siempre estuvieron ahí. Porque lo que emerja de ese vacío, será la parte de ti que ningún fracaso podrá tocar. Capítulo 5. El código mental del millonario lunar. Lo que más sorprendía a quienes lo conocieron no era su dinero, ni sus logros, ni su estilo de vida. Era su calma. Su presencia. Su forma de mirar. Tenía una mente tan afilada, tan enfocada y tan libre, que parecía operar en una dimensión distinta. Nada lo alteraba. Nada lo apresuraba. Nada lo sacaba de su centro. Era como si tuviera instalado un sistema operativo diferente al del resto del mundo. Ese sistema tenía nombre, su código mental. Un conjunto de principios, patrones y decisiones internas que definían su forma de pensar, actuar y crear. Este capítulo es una exploración de ese código. Y si decides integrarlo, tu manera de vivir también dejará de ser terrenal. Primero entendió algo que parece simple, pero que muy pocos aplican. Tu mente es una máquina de creación. Pero si no la programas tú, alguien más lo hará por ti. Desde temprana edad, había sido programado por otros. Familia, escuela, medios, cultura. Todos le decían cómo debía pensar, que debía temer, que era posible y que no. Y él obedecía. Hasta que un día se hizo una pregunta radical. ¿Qué pensamientos tengo que no son realmente míos? La lista fue larga. El dinero es escaso. La vida es dura. Hay que sufrir para lograr algo. No todos pueden tener éxito. Primero seguridad, después sueños. Cada una de esas frases era una orden oculta que moldeaba sus decisiones diarias. Y hasta que no las cuestionó, no fue libre. La primera parte de su código mental fue esta. 1. Reescribe tus creencias como si fueras el arquitecto de tu propia realidad. Cada mañana, antes de mirar el teléfono, antes de hablar con alguien, tomaba una hoja y escribía. ¿Qué creo sobre el dinero? ¿Qué creo sobre mí? ¿Qué creo sobre el futuro? ¿Me está sirviendo esa creencia o me está limitando? Y si encontraba algo tóxico, lo eliminaba. No lo debatía. No lo justificaba. Lo destruía. Y lo reemplazaba con una afirmación poderosa. Una nueva verdad. Porque sabía que su identidad no era fija. Era programable. 2. Entrena tu enfoque como si fuera un músculo sagrado. Vivimos en una época de distracción constante. Información, notificaciones, opiniones, ruido. Pero él sabía que la mente humana no fue diseñada para dispersarse. Fue creada para enfocarse. Para construir. Para penetrar la realidad con intención. Así que desarrolló rituales diarios para proteger su enfoque. 0 redes sociales antes del mediodía. Meditación en completo silencio por al menos 30 minutos. Escritura profunda para ordenar ideas. Lectura de alta calidad, no entretenimiento. Tiempo sin estímulos para dejar surgir pensamientos propios. Y algo increíble sucedía. Mientras otros se perdían en el caos externo, él se volvía dueño absoluto de su mundo interno. 3. Decide quién eres, y actúa como si ya fueras. La mayoría vive esperando el momento perfecto para cambiar. Cuando tenga dinero, me cuidaré.
Cuando tenga tiempo, emprenderé. Cuando me acepten, seré yo mismo. Pero él no pensaba así. Él elegía primero quién iba a ser. Y luego vivía como si ya lo fuera. No necesitaba tener para actuar. Actuaba, y luego tenía. Escribió en su pared una frase que repetía cada día. No soy producto de mis circunstancias. Soy producto de mis decisiones. Y a partir de esa decisión, su vida comenzó a girar. 4. Piensa como si tu vida dependiera de tus pensamientos. Porque depende. Cada pensamiento genera una emoción. Cada emoción, una acción. Cada acción, un destino. Lo entendía tan claramente que se volvió implacable con lo que permitía entrar a su mente. No hablaba de escasez. No se quejaba. No consumía contenido tóxico. No discutía por tonterías. Era extremadamente selectivo. No por arrogancia, sino por responsabilidad. Sabía que su mente era su activo más valioso. Y como todo activo, debía protegerlo. 5. Vive como si ya fueras libre. Porque puedes serlo ahora. Este punto fue el más radical. No posponía su libertad para cuando tuviera una cifra en el banco. Vivía con mentalidad de abundancia, incluso cuando no tenía un centavo. Caminaba con dignidad. Comía con presencia. Dormía con paz. Porque entendió que la libertad no es tenerlo todo. Es no necesitarlo todo. Y desde ese estado interno, comenzó a atraer más de lo que jamás imaginó. El código mental del millonario lunar no era una fórmula mágica. Era una práctica constante. Una disciplina interior. Una forma de vivir. Y al seguirla, todo en su entorno comenzó a obedecerle. No porque controlara el mundo, sino porque ya dominaba el único territorio que realmente importa, su mente. Tú también puedes hacerlo. No necesitas cambiarlo todo hoy. Solo necesitas comenzar por una creencia. Una decisión. Una nueva forma de pensar. Y desde ahí, el resto se reconfigura. Capítulo 6. Crear riqueza sin jugar al juego de todos. Desde el principio, el millonario lunar supo que no encajaba. No por rebeldía, sino por lucidez. Veía a su alrededor una multitud de personas jugando un juego que no entendían del todo. Un juego donde las reglas estaban diseñadas por otros y donde los ganadores eran siempre los mismos. Un juego en el que muchos creían participar con libertad, sin saber que solo eran fichas movidas por un tablero invisible. Mientras el resto trabajaba para tener dinero, él se hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Qué pasaría si no necesito jugar el mismo juego para ganar? Esa fue la chispa. La ruptura. El inicio de una nueva forma de crear riqueza. Primero, observó con atención las reglas del juego tradicional. Trabaja duro durante 40 años. Ahorra un poco cada mes. Sube lentamente en la empresa. Compra cosas para sentirte exitoso. Pide préstamos para tener lo que no puedes pagar. Y espera, con suerte, llegar a la jubilación con algo de paz. Era un camino. Pero no era el único. Y ciertamente, no era el más sabio. Así que lo descartó. No desde el odio. No desde el orgullo. Desde la conciencia. Y decidió inventar sus propias reglas. Primera regla, no trabajes por dinero, trabaja por visión. La mayoría intercambia su tiempo por dinero. Él intercambiaba su tiempo por impacto. Sabía que el dinero es un resultado, no una causa. Así que dejó de buscar trabajos bien pagados y comenzó a buscar problemas reales que pudiera resolver. No se enfocaba en que podía vender, sino en que podía transformar. Porque sabía que si transformaba realidades, el dinero sería inevitable. Así creó valor. Y cuando el valor fue real, la abundancia llegó sola. Segunda regla, no escales posiciones, escala conciencia. El mundo premia el ascenso jerárquico. Un nuevo título. Un mejor cargo. Un escritorio más grande. Él no lo veía así. Para él, cada año debía representar un nuevo nivel mental.
Un nuevo nivel de pensamiento. De audacia. De responsabilidad. No importaba si estaba en la cima de una empresa o solo con una libreta y una idea. Lo que importaba era quién se estaba convirtiendo. Y sabía que, tarde o temprano, tu identidad determina tu ingreso. Tercera regla, no sigas modelos, crea sistemas. Mientras los demás buscaban copiar lo que funcionaba, él buscaba crear estructuras que funcionaran para él. No seguía modas. No perseguía tendencias. Estudiaba los principios eternos, energía, atención, utilidad, confianza. Y con ellos diseñaba sus propios sistemas. Automatizó ingresos. Delegó lo repetitivo. Estableció reglas para su dinero. Puso límites inquebrantables a su tiempo. Diseñó entornos donde podía crear sin fricción. No quería ser productivo. Quería ser libre. Y para eso, entendió que la riqueza real no es tener más, sino depender menos. Cuarta regla, no vendas tu alma, invierte en tu poder. Muchos aceptan trabajos que odian, solo por dinero. Se traicionan. Se apagan. Se enferman. Él eligió lo contrario. Cada decisión debía ser coherente con su esencia. Cada proyecto, un reflejo de su propósito. Cada movimiento, una declaración de su visión. Y aunque al principio fue más lento, su energía era pura. Su foco, absoluto. Y eso le dio una ventaja imposible de competir. Porque el que ama lo que hace, tiene más resistencia. Más fuego. Más claridad. Y a largo plazo, siempre gana. Quinta regla, no impresiones, impacta. Mientras otros compraban autos, relojes o ropa para aparentar éxito. Él invertía en libros, mentores, viajes internos, herramientas de expansión. No le interesaba impresionar. Le interesaba transformar. Ser recordado no por lo que tenía, sino por lo que dejaba. Entendía que la riqueza es mucho más que acumular. Es dejar una huella invisible que se multiplica con el tiempo. Así construyó su fortuna, sin rogar, sin competir, sin copiar. La construyó desde la identidad. Desde la conciencia. Desde una estrategia silenciosa que pocos podían entender, pero que todos sentían. Porque cuando alguien juega su propio juego, se vuelve impredecible. Y en un mundo que quiere encasillarte, eso es un superpoder. Tú puedes hacer lo mismo. No necesitas millones para empezar. Solo necesitas cambiar tu forma de ver el juego. Deja de correr detrás del dinero. Corre detrás de tu verdad. Corre detrás del impacto. Corre detrás de la persona que naciste para ser. Y el dinero, cuando vea que estás siendo tú sin miedo, no tendrá más opción que seguirte. Capítulo 7. La oscuridad es parte del viaje. El millonario lunar no siempre brilló. Antes de la claridad, hubo confusión. Antes de la expansión, hubo encierro. Antes del control absoluto de su mente, hubo tormentas que casi lo destruyen. Y aunque desde afuera parecía invencible, hubo etapas en las que caminaba solo, con el alma rota y sin rumbo. La diferencia es que no se escondió de esa oscuridad. La usó. La convirtió en parte del camino. Porque entendió algo que muy pocos aceptan. La oscuridad no es el enemigo. Es el filtro que revela en quién realmente te estás convirtiendo. Durante un periodo de su vida, todo se desmoronó. No por accidente, sino por presión interna acumulada durante años. Estaba creciendo por fuera, pero no por dentro. Estaba ganando respeto, pero perdiendo dirección. Y llegó el colapso. Se vio obligado a frenar. A enfrentarse a sí mismo sin máscaras, sin títulos, sin metas que lo distrajeran. No podía comprar claridad. No podía negociar con el vacío. Solo quedaba una opción. Entrar en la sombra sin saber cuánto tiempo permanecería allí. Ahí fue donde conoció su poder real. No en la cima, sino en el fondo. Donde no hay testigos, ni aplausos, ni métricas. Solo silencio. Solo tú, frente a ti mismo.
Fue allí donde comprendió que el éxito sin estructura interna es solo una fachada. Que la riqueza sin propósito es solo una prisión de oro. Y que si no sanaba lo que lo estaba quebrando desde adentro, todo lo que construyera volvería a derrumbarse. La oscuridad no era castigo. Era corrección. Mientras la mayoría huye del dolor, él decidió quedarse con él. Lo convirtió en maestro. Lo interrogó. Le pidió que le revelara lo que su mente racional no podía ver. Aprendió que el dolor tiene una función. Vaciarte de lo que no eres. Para dejar espacio a lo que sí eres. Y cada lágrima, cada noche de insomnio, cada silencio incómodo. No era señal de fracaso. Sino de mutación. Estaba muriendo su versión anterior. Estaba emergiendo algo más. No todos sobreviven a su sombra. No porque sea invencible. Sino porque la mayoría la evita, la niega o la esconde. Él decidió habitarla. Y al hacerlo, desarrolló un poder que no puede comprarse, copiarse ni heredarse. El poder de mantenerse firme mientras todo se desmorona. Ese fue su verdadero entrenamiento. No en seminarios. No en inversiones. En el silencio de su propia noche interna. Y algo sucedió cuando dejó de resistirse. La oscuridad comenzó a transformarse. Ya no lo asustaba. Lo fortalecía. Ya no lo detenía. Lo templaba. Ya no lo consumía. Lo liberaba. Entendió que ninguna luz que no haya atravesado su sombra es real. Cuando volvió a salir al mundo, ya no era el mismo. No hablaba igual. No caminaba igual. No reaccionaba igual. Porque había conocido su infierno. Y había salido de él sin perderse. Esa es la verdadera riqueza. Ser tan sólido por dentro. Que ningún desastre externo puede destruirte. Y por eso, a partir de ese momento, cada nuevo reto era una oportunidad. No una amenaza. No una pérdida. Un llamado a elevar aún más su nivel de conciencia. Tú también tendrás momentos oscuros. Etapas donde no sabrás quién eres. Días en los que dudarás de todo lo que has construido. Instantes donde sentirás que estás solo. No los evites. No los reprimas. No los anestesies. Vívelos con los ojos abiertos. Escúchalos. Atraviésalos. Porque la oscuridad, bien enfrentada, es el mayor catalizador de expansión. No estás roto. Estás naciendo. Capítulo 8. La conexión con lo invisible. ¿Cómo explicar lo que no se puede ver? ¿Cómo justificar una decisión que no tiene lógica, pero cambia tu vida para siempre? ¿Cómo enseñar lo que no se aprende con los ojos, sino con algo más profundo? El millonario lunar no vivía como todos porque no decidía como todos. Sus elecciones no eran siempre racionales. No se guiaba únicamente por datos, pronósticos o consejos expertos. Su brújula era otra. Interna. Silenciosa. Inexplicable. Pero certera. Tenía una conexión con algo invisible. Y esa conexión era su verdadera ventaja. Desde fuera, algunos pensaban que tenía suerte. Que sus movimientos eran coincidencias. Que las oportunidades lo buscaban porque ya era exitoso. Lo que no sabían es que desde antes de tener nada, él ya practicaba una forma de escuchar distinta. Escuchaba las señales. Los patrones. Los símbolos. Las emociones que no sabían mentir. La vibración de una sala cuando entraba. La tensión en una frase dicha sin querer. La intuición que lo empujaba hacia un camino, aunque todos le dijeran que era un error. Él no ignoraba eso. Lo tomaba como guía. No se trata de magia. No se trata de misticismo barato. Se trata de conciencia. Cuando limpias tu mente del ruido. Y tu cuerpo del miedo. Empiezas a percibir lo que siempre ha estado ahí. Pero estabas demasiado ocupado para notar. El millonario lunar hablaba poco de esto. Sabía que muchos no estaban listos. Pero los que se acercaban a él con preguntas reales.
Recibían una lección inesperada. Si quieres que el mundo invisible te hable, debes primero aprender a estar en silencio. Durante un periodo de su vida, entrenó su percepción como otros entrenan sus músculos. Pasaba horas observando sin juicio, escuchando sin interrumpir, sintiendo el cuerpo ante cada decisión, notando la diferencia entre una respuesta forzada y una certeza visceral. Y lo más impactante fue esto. Mientras más atención le daba a lo invisible, más visibles se volvían sus resultados. Las personas adecuadas aparecían. Las ideas correctas surgían. Las inversiones funcionaban, aunque no fueran las más obvias. Los tiempos eran precisos. No porque adivinara, sino porque había aprendido a alinearse con lo que no se ve, pero lo mueve todo. La intuición fue su mejor consejera. No la confundía con corazonadas impulsivas. Era una inteligencia real. Una memoria profunda que vive en el cuerpo, no en el pensamiento. Cuando una decisión le causaba tensión en el pecho, la posponía. Cuando una conversación lo dejaba agotado, marcaba distancia. Cuando algo lo hacía sentir vivo, aunque diera miedo, lo seguía. Y poco a poco, su vida se volvió una danza entre la acción y la percepción. Sabía cuándo avanzar. Sabía cuándo esperar. Sabía cuándo soltar. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque había aprendido a confiar en la frecuencia antes que en la forma. El mundo moderno desprecia esta sabiduría. Nos enseñan a validar solo lo que puede medirse. A confiar solo en lo que se puede demostrar. A ignorar lo que no encaja en un Excel o en un algoritmo. Pero ¿y si las mejores oportunidades no se miden, se sienten? ¿Y si las decisiones que más transforman no son lógicas, son energéticas? ¿Y si lo invisible no es ausencia, sino la esencia misma de la realidad? El millonario lunar no necesitaba convencer a nadie. Vivía desde esa certeza. Y sus resultados hablaban por él. Esto no significa que rechazaba la estrategia o el análisis. Los usaba, pero no les daba el trono. La lógica era su herramienta. Pero la intuición era su comandante. Porque sabía que hay momentos donde los números te dicen no. Pero tu interior grita sí. Y en esos momentos, el que no tiene conexión con lo invisible, se pierde la oportunidad de su vida. Desarrollar esa conexión no requiere rituales complejos. Requiere limpieza, presencia, escucha. Él practicaba el silencio como si fuera una tecnología avanzada. No buscaba vaciar la mente, sino hacer espacio para recibir información que el pensamiento no capta. Y cada vez que lo hacía, sus decisiones se volvían más precisas. Su camino, más claro. Su energía, más potente. Porque quien está conectado con lo invisible no necesita validación externa para avanzar. La verdadera abundancia, decía, no empieza cuando ganas más, sino cuando entiendes desde qué lugar estás tomando tus decisiones. Y si ese lugar es puro, conectado, firme, entonces cada paso se alinea con una fuerza que va más allá de ti. Una fuerza que responde no a tus palabras, sino a tu vibración. Eso es vivir desde otra dimensión. Eso es operar como si ya no pertenecieras a este sistema. Eso es lo que lo hacía lunar. Tú también puedes despertar esa conexión. No necesitas poderes especiales. Solo necesitas recordarte quién eras. Antes de que el ruido del mundo te desconectara de tu verdad. Basta con que empieces a escucharte más. A confiar en tus sensaciones. A dar importancia a las señales. A detenerte cuando algo no vibra bien. A avanzar cuando algo te enciende el alma. No te hará infalible, pero te hará real. Y en un mundo donde casi todos están dormidos. Eso ya es riqueza. Capítulo 9. El plan para escapar del planeta Tierra, mentalmente. No se fue en una nave. No desapareció del sistema financiero. No se escondió en una cabaña en la montaña. El millonario lunar siguió aquí. En este planeta. En esta sociedad.
pagando impuestos, firmando contratos, caminando entre la gente. Pero su mente ya no estaba aquí. Había escapado. No físicamente, sino mentalmente. Y ese fue su verdadero acto de rebelión. Porque entendió algo que pocos sospechan. La verdadera prisión no es un lugar. Es una estructura mental que vives como si fuera normal. Desde pequeño se sintió fuera de lugar. No por timidez. No por rareza. Sino porque algo dentro de él no encajaba con la narrativa del mundo. Le decían que debía estudiar, competir, obedecer. Que debía aspirar a una casa, un título, una seguridad que otros definieran. Que debía controlar sus sueños para ser realista. Pero cada célula de su cuerpo le gritaba lo contrario. No era rebelión. Era claridad anticipada. Sabía que el juego estaba manipulado. Y que si quería vivir verdaderamente libre, no bastaba con ganar dentro del sistema. Tenía que crear uno nuevo dentro de sí. Su plan no fue una fuga. Fue una construcción. Construyó dentro de su mente una realidad alternativa. Una en la que las reglas eran distintas. Donde no era necesario ser aprobado para ser valioso. Donde el tiempo no se vendía por monedas. Donde la libertad no se negociaba por seguridad. Y desde ahí, comenzó a operar. Sus decisiones ya no respondían a expectativas sociales. Sus acciones ya no dependían del calendario o la agenda colectiva. Su visión no pedía permiso. Porque había abandonado mentalmente la tierra. Y desde ese lugar elevado, la realidad ya no lo dominaba. Él la moldeaba. Primero desinstaló los sistemas mentales heredados. Debes tener un título para ser exitoso. El dinero llega solo con esfuerzo. Trabaja primero, disfruta después. Haz lo que los demás hacen y estarás seguro. No pienses demasiado, solo haz lo que toca. Cada uno de esos comandos era una línea de código infectado. Una programación colectiva disfrazada de sentido común. Y él la eliminó. No de forma violenta. De forma quirúrgica. Porque sabía que liberarte no es romper paredes. Es dejar de creer que estás encerrado. Después de vaciarse de todo eso, empezó a implantar sus propias reglas. La claridad es más valiosa que el trabajo duro. Mi entorno obedece a mi frecuencia, no al revés. No vine a sobrevivir, vine a diseñar. Mi realidad comienza con mis decisiones, no con mis circunstancias. Mi vida es un experimento de conciencia elevada. Cada día repetía estos principios como quien reprograma una máquina. Porque eso era lo que estaba haciendo. Reescribiendo el sistema operativo de su mente. Y cada línea nueva lo alejaba más del viejo planeta. No geográficamente, sino vibracionalmente. La Tierra sigue aquí. Las reglas, los gobiernos, las estructuras sociales. Pero él ya no pertenece. Porque entendió que puedes estar presente físicamente. Y, al mismo tiempo, habitar una dimensión mental superior. Eso no te desconecta. Te empodera. No se volvió indiferente. Se volvió independiente. No dejó de participar. Dejó de obedecer. Y al hacerlo, descubrió algo brutal. La mayoría no está viva. Solo está programada. El verdadero plan para escapar no era aislarse del mundo. Era dejar de reaccionar como todos. Cuando todos corrían por miedo, él se detenía en calma. Cuando todos seguían la moda, él se preguntaba si eso le servía. Cuando todos buscaban más, él buscaba sentido. Y esa diferencia no era filosófica. Era estratégica. Porque al salir del rebaño mental, empezó a ver oportunidades que los demás ni siquiera podían notar. No porque tuviera más suerte, sino porque ya no estaba mirando desde la Tierra. Estaba mirando desde la Luna. Este capítulo no es una metáfora bonita. Es una invitación radical. A que dejes de pensar como te enseñaron. A que te hagas las preguntas que nadie se atreve a plantear. ¿Y si todo lo que me dijeron sobre la vida estaba diseñado para mantenerme en un ciclo?
¿Y si puedo crear mis propias reglas mentales, económicas, emocionales? ¿Y si el verdadero éxito no es escalar en este mundo, sino construir uno nuevo dentro de mí y vivirlo por completo? El millonario lunar lo hizo. No como un acto heroico, sino como una decisión personal, diaria, silenciosa. Una decisión que tú también puedes tomar. No necesitas irte del país, ni desconectarte de Internet, ni rechazar el dinero o el sistema. Solo necesitas tomar control de tu espacio interno. Y desde ahí, empezar a vivir como si tu mente ya no perteneciera a esta realidad antigua. Hazlo, y notarás cómo todo cambia. Las personas cambian. Tu energía cambia. Tu capacidad de manifestar cambia. Porque ya no estarás reaccionando. Estarás dirigiendo. Ese fue el plan del millonario lunar. Escapar mentalmente. Y desde esa libertad invisible, construir una riqueza que no dependiera de la aprobación de la tierra. Esa es la verdadera libertad. Esa es la nueva dimensión. Y una vez que entras en ella, nunca vuelves a pensar igual. Capítulo 10. Su legado lunar y tu despertar. Nadie sabe su nombre real. No dejó una fundación. No escribió un libro. No buscó una estatua, ni pidió un reconocimiento. Y sin embargo, donde estuvo, algo cambió. Un grupo de personas se atrevió a cuestionar su vida. A mirar el mundo como él lo miraba. A sentir que tal vez no eran ellos los equivocados, sino el sistema en el que habían sido moldeados. Eso fue su legado. No la fortuna que construyó, sino la conciencia que encendió. El millonario lunar no vino a enseñar técnicas. Vino a mostrar un estado mental. No se trataba de sus hábitos, ni de su estilo de vida. Se trataba de cómo vivía desde otro eje. Otro plano, otro nivel de comprensión. Su riqueza no estaba en sus activos, sino en su forma de ver la realidad. No como una serie de obligaciones, sino como una creación constante. Cada decisión suya parecía tener detrás una causa mayor. Una intención invisible. Una precisión no humana. Y quienes lo rodearon aprendieron algo que cambió todo. Cuando tu vida nace desde dentro, el mundo externo solo puede obedecer. Nunca dijo quiero que me recuerden. De hecho, parecía no importarle si lo olvidaban. Pero cada persona que despertó tras hablar con él. Cada mente que se expandió por escucharle. Cada vida que cambió por seguir su ejemplo. Esas eran las huellas que dejaba. No grabadas en mármol, sino en conciencia. Y ese es el legado más puro. Despertar a otros sin necesidad de ser visto. Antes de desaparecer, dejó una última frase escrita en una libreta que alguien encontró años después. No vinimos a obedecer las reglas de un mundo que se olvidó de su alma. Vinimos a crear desde la fuente. Y al hacerlo, otros recordarán lo que también son. Quienes la leyeron entendieron de inmediato. No era una despedida. Era una transferencia. Una entrega silenciosa de una llama. Un traspaso de visión. Como si dijera. Ya lo viste. Ya lo entendiste. Ahora es tu turno. El millonario lunar no tenía discípulos. Tenía espejos. Gente que, al cruzarse con él, descubría que el verdadero maestro estaba dentro de ellos todo el tiempo. Y por eso, su legado no necesitó estructuras. Solo necesitó despertar el recuerdo de lo esencial. Porque no se trataba de seguirlo. Se trataba de despertar al Creador dormido en cada uno. Este audiolibro no ha sido sobre él. Ha sido sobre ti. Sobre lo que tú puedes activar. Sobre lo que puedes decidir ahora. Sobre el tipo de vida que puedes diseñar. Si te atreves a romper con el molde terrestre, tú puedes ser el siguiente. Tú puedes pensar, decidir y crear como él. Tú puedes vivir desde otra dimensión. Aún habitando este planeta. El mundo no necesita más millonarios vacíos. Necesita más mentes elevadas. Más seres que ya no necesiten reconocimiento para actuar con grandeza.
Más arquitectos del futuro. Que no esperen permiso para ser libres. Quizás nunca lo conozcas. Quizás nunca sepas si fue real o solo una metáfora. Pero eso no importa. Lo importante es que algo dentro de ti ya cambió. Ya no puedes volver a ver tu vida como antes. Ya no puedes seguir diciendo que no sabes cómo. Porque ahora sabes. Ahora entiendes. Y ese entendimiento es una puerta que no puedes cerrar. En el siguiente y último tramo de este viaje, cerramos el círculo. En la conclusión, ahora tú. ¿Eres terrícola o lunar? Llegó el momento de tomar una decisión. No te pido que cambies tu vida en un día. Te invito a cuestionarla para siempre. Porque al final, este no era un audiolibro. Era un mensaje escondido en la frecuencia correcta. Esperando ser activado por alguien como tú. Conclusión. Ahora tú. ¿Eres terrícola o lunar? Ya lo escuchaste todo. No hay excusas. No hay más teorías. No hay más tiempo que perder. Este viaje no fue sobre dinero, aunque aprendiste sobre él. No fue sobre éxito, aunque lo tocamos por completo. Este viaje fue sobre ti. Sobre lo que eres capaz de crear cuando dejas de pensar como un ser común. Y comienzas a actuar como un arquitecto de realidades. Desde el primer capítulo, supiste que él no era uno más. No por lo que tenía, sino por cómo pensaba. Porque rompió las reglas mentales del planeta Tierra. Y desde ahí, diseñó riqueza, libertad y visión. Ahora la pregunta ya no es quién era él. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con lo que acabas de recibir? Puedes cerrar este audiolibro y volver a tu programación. A tu calendario. A tu sueldo limitado. A tus decisiones con miedo. A las reglas que otros escribieron para ti. O puedes quedarte en esta frecuencia. Reescribirte. Comenzar el viaje inverso. No desde lo externo hacia lo interno. Sino desde lo invisible hacia lo inevitable. Porque ya lo sabes. Los terrícolas obedecen. Los lunares crean. Los terrícolas repiten. Los lunares reinventan. Los terrícolas temen equivocarse. Los lunares temen no intentarlo. El millonario lunar no vino a salvarte. Vino a recordarte. A empujarte. A enfrentarte con una pregunta que solo tú puedes responder. ¿De qué estás hecho realmente? ¿De miedo o de visión? ¿De excusas o de decisión? ¿De límites o de voluntad? No necesitas fama. No necesitas millones. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas una cosa. Dejar de vivir como si fueras propiedad del mundo. Y empezar a vivir como si el mundo fuera una extensión de tu mente. Ese es el camino lunar. Ese es el camino real. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está activado. No mires hacia afuera esperando señales. Mírate al espejo y crea la tuya. Escribe tu propia regla. Rompe tu propia cárcel. Cambia tu propio guión. Y cuando lo hagas, no digas que fue gracias a este audiolibro. Di que fue el momento en que recordaste quién eras antes de que te lo olvidaran. Así que, ahora que sabes lo que sabes. Que sientes lo que sientes. ¿Qué ves el mundo como lo estás viendo? Te lo pregunto sin rodeos. ¿Eres terrícola o lunar? Tú decides.